Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con dos hombres vinculados a la música chilena desde hace mucho tiempo. Los veíamos en la televisión hace años y se perdieron un poco y también se han perdido los programas de la televisión, ¿cierto?, de música chilena. Ahora forman parte de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ellos son consejeros. Carlos Corales. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y Nano Acevedo. Gusto saludarles. Les traigo un saludo muy grande de la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. ¿Se perdieron de la tele ustedes? No... Bueno, en verdad que no solamente nosotros, sino que... En general los artistas chilenos, ¿no? Exacto. Sí. Ese es uno de los problemas de los por qué y cuál sería la solución. Oye, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, estaba leyendo por ahí, tiene muchos socios, más de 7.000, entiendo. 8.000. 8.000. ¿Quiénes son socios de la sociedad? Bueno, son socios de la sociedad todos. En la Sociedad Chilena de Derecho de Autor, ¿cierto? Por ende, los autores y compositores. Pero son voluntariamente, digamos, afiliados. Claro, pero hay dos tipos de derechos. Uno es el derecho del autor y compositor que crea la obra, y hay un derecho que es el derecho conexo del intérprete, del ejecutante, o sea, por decirlo, el cantante y de los músicos. La Sociedad Chilena de Derecho de Autor tiene el mandato, por ley, para cobrar, administrar, fiscalizar todos los dineros, los recursos que generan las obras de los artistas chilenos y extranjeros, puesto que existe la CISAC que agrupa a toda la sociedad del mundo, y la CISAC tiene un mandato en la SCD para cobrar los derechos de, por decirte, Julio Iglesias, Jean Manuel Serrat, Thalía, Rihanna, Tony Bennett, todo. Y eso, Carlos, lo pagan quienes difunden la música, en el caso, digamos, más común que todos sabemos, las radioemisoras, ¿no? Claro, mira, más que ahora, más que la radioemisora, está generando mucho más las cosas en vivo. Los eventos en vivo. Claro, hemos sacado la fracción que da la radioemisora y la fracción que da de repente la televisión, incluso la televisión comunal, la televisión... es mucho más vista o tiene más importancia que la otra parte. ¿Te fijas? Dentro de la gran gama es prácticamente un 80% desde afuera. Y del otro 20% un poco es de la radio y el otro bastante de los recitales, las cosas en vivo que se están haciendo. Ahora, entiendo que la música, digamos, y cómo funciona un poco la industria de la música, ha ido ¿cierto?, cambiando. Antes los artistas grababan un disco y se quedaban tranquilos en su casa, ¿cierto?, esperando o tratando de hacer otro disco al otro año, en fin. Y ahora prácticamente, debido al tema de internet y a que se baja la música, ¿cierto?, en forma pirateada en el fondo, o algunos pagan derecho, pero la gran mayoría lo baja sin derecho. Los artistas más bien tienen ahora que hacer recitales y uno los ve mucho, ¿cierto? En Santiago uno se ve muchos recitales, pero también los artistas chilenos lo están haciendo. ¿Cómo funciona ahora esta industria, digamos? Es que era indudable que mientras más el avance de la tecnología van cambiando las relaciones que hay entre la música, la radio y todos quienes emiten eso. En verdad que la industria de la música chilena a fines de los años 80 fue destruida. Si tú te fijas, todos los sellos que habían en Chile, Odeón, RCA Víctor, Philly, ya no están. Y todo lo que se toca en las grandes radios, todo eso viene pauteado desde Miami por 4 compañías, que son la Warner, la Sony, la Universal. Entonces, es toda música extranjera. Y el que nosotros hayamos resuelto dar la pelea por una modificación a la ley de fomento de la música que la presentó un diputado UDI, varios diputados UDI, y nosotros hayamos recibido eso y hayamos luchado por eso, es porque consideramos que en este país, en este instante, se toca un 87% de música extranjera y entre 11 y 13% de música nacional. Y eso es una vergüenza. Es muy distinto, digamos, a lo que ocurre acá en el entorno, en los países vecinos, ¿no? Claro, existe Argentina, Brasil, Uruguay, y si vemos a Canadá, a Francia, a Australia, se toca desde un 30 hasta un 50 y hasta un 60% de música del país. En cambio, acá no. Destruida como está la industria del disco, la industria de la música,
nosotros hemos trabajado desde la Sociedad Chilena de Derecho de Autor por dar respuesta a eso, de muchas formas. Nosotros tenemos en este instante una radio online, vamos a tener una radio como todas las radios, estamos trabajando también con posibilidad de tener un canal de televisión. Tenemos funcionando en este instante 2 salas todos los santos días con conciertos, la sala Bellavista y la sala Vespucio. Ya en marzo empezamos a operar con la sala del Mall Plaza Egaña. Tenemos al próximo año tal vez la posibilidad de tener una sala SCD en regiones. Hay un trabajo intenso. Y está, cierto, se está además tramitando la ley de fomento a la música chilena, que también tuvimos la oportunidad de conversar en un concierto que se realizó acá con posterioridad al terremoto, ¿cierto? Estuvimos con Florcita Motúa, estuvimos con los Jaivas ahí, y venía también un representante, digamos, de la SCD, y nos comentaba que había mucha esperanza en esta ley. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, la ley está prácticamente aprobada, solamente están algunos detalles que están afinando para que ya pase en definitiva. Pero en sí la ley ya fue aprobada en general. Solamente hay algunas modificaciones de cómo se va, digamos, a fiscalizar detalles. ¿Y eso obliga a tocar un 20% de música chilena? ¿Así un va a ser? 20% de música chilena en las radios principalmente, que es te digo, uno de los elementos más importantes para la difusión, porque uno pone en la radio, escucha. ¿Y la música chilena es la música que hace, digamos, un autor, un músico, Mira, o que interpreta, digamos, un chileno, o los dos? Lo que ¿cómo pasa es la es que cosa? está la ley expuesta no como música chilena, música nacional. Música nacional es toda la compuesta por autores, compositores chilenos, o la interpretada por chilenos. De repente, por ejemplo, alguien puede interpretar una canción de, qué sé yo, Rolling Stone, la puede grabar, está interpretada por chilenos, pasa a ser parte de la música chilena. Puede hacer música en inglés, puede hacer folclore, puede hacer rap, lo que sea. Todos los géneros y estilos. Todos los géneros y estilos, estando involucrados chilenos, pasa a ser parte de la música Ya chilena. al revés, ¿qué pasa, por ejemplo, si, no sé, por Rafael toma un tema de Violeta Parra y lo interpreta, no sé, en España, en Estados Unidos? También es chileno porque el autor es chileno. Ya. ¿Y cómo se hace, digamos, ese trabajo con los artistas que no residen en Chile, por ejemplo, y que, utilizan trabajos, digamos, de autores chilenos? No, pero eso, te digo, hay un registro de lo que se toca y ese dinero, o sea, remuneración que llega a la SCD, llega con una planilla de quién la ejecutó, quién no la ejecutó, llega de afuera, de todas partes, y sobre eso se le da a las personas que le corresponde. Ahí hay un problema, lo que tú tocaste, que es un problema muy preocupante. A ver, en verdad que está la ley aprobada, votada y aprobada en el Senado en lo general, pero hay cerca de 70 o 80 indicaciones. Muchas de ellas no tienen nada que ver con esta ley de fomento a la música. Bueno, pero vamos a ir en los próximos meses ir sacando la paja del trigo y dejando realmente la ley. Oye, sobre eso hay un punto bien importante. Esta ley, yo quiero recalcar que no fue presentada por los músicos chilenos. Si esta ley la hubiéramos presentado a los músicos chilenos, tenlo por seguro que sería una ley del 40% de la música. Y el 40% de la música regional, de la música, aunque lo consulta ese 20%, una cuarta parte es de música regional, ¿cierto? Acá, de regionales, de autores regionales, otro 25% de ese globo 100, de pueblos originarios y también de figuras emergentes. Pero en verdad, a esta altura, muchos grupos son emergentes son 1 o 2 años, pero como decía bien Carlito, todos somos emergentes porque mientras no nos sumerjamos, porque todos tenemos hoy día que ser como una empresa y estar haciendo nuestros discos, tenemos que estar... Eso cambió y eso es beneficioso, porque aquí mismo en Iquique hay una cantidad enorme de artistas, desde la música más autóctona, más del norte, más profundo, hasta rap, hip hop, cumbia, cueca, que se autoeditan
que venden sus discos. Eso te quería preguntar respecto, digamos, de los espacios para la difusión de la música, porque es uno de los problemas que hemos constatado nosotros acá conversando con las bandas fundamentalmente locales. Hay mucha gente joven que tiene su banda, pero no tienen espacios donde tocar. Ustedes tienen un par de salas en Santiago, me decía, pero en regiones, ¿cierto? Nosotros no tenemos esas posibilidades. Uno de repente, ¿cierto?, escucha nuevas figuras que están, ¿cierto?, emergiendo y artistas de muy buena calidad, pero no tenemos nosotros posibilidades de conocerlos, ¿cierto?, de estar con ellos, de ir a sus recitales, porque en regiones, y sobre todo en una región extrema como esta, es muy difícil viajar. Tampoco ya se conocen mucho los agentes, los productores, es poca la gente que se arriesga, digamos, ¿cierto? Es de un rubro difícil. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes tienen pensado a futuro poder fomentar un poco más, digamos, lo ideal sería tener en todas las regiones digamos, en las principales, tener una sala. Pero es un costo muy grande para nosotros los músicos porque no tenemos una entrada, no es una ¿Ya a través de algún convenio con el Consejo de la Cultura, por ejemplo, que está ahí, el Ministerio de la Cultura se está también conversando en este minuto? Claro, y también a través de las municipalidades acá, o no sé, hay tanto teatro abandonado que se puede ocupar. Sí. ¿Te fijas? Ustedes son un ente muy importante, ¿cierto? De hecho, crearon el Altazor. Y entiendo que ahí también hay un problema porque el último Altazor supe que estaban prácticamente despidiéndose, no habían fondos para seguir haciendo el Altazor. A ver, hay algunas respuestas. La primera es que el problema de los músicos le compete al Estado. El problema de los músicos argentinos le compete al Estado argentino. El problema de los músicos chilenos le compete al Estado chileno. Por ende, el Ministerio de Cultura, o Consejo Nacional de la Cultura, tiene que tomar cartas en el asunto. Y yo quiero subrayar que todos los músicos, autores, compositores, lo que hagamos en cualquier región del país, tenemos que trabajar mucho, con mucha fuerza, con mucha perseverancia, para salir a flote nosotros mismos. Porque si empezamos a esperar que el Estado nos traiga los espacios, no funciona. Y lo otro es que nosotros partimos hace más de 15 años con el Altazor. Y la SCD siempre fue la que financió el Altazor. Claro, y el Altazor, la Sociedad Chilena de Autor, y el Altazor se premiaba desde el cine, ¿cierto?, la danza, el teatro, todo. Pero nosotros no podemos estar eternamente pagando la fiesta y que bailen todos. Entonces, digamos, la apuesta de recursos allí corría por cuenta nuestra. Y por lo tanto, nosotros creemos que una institución como el Consejo Nacional de la Cultura debería tomar algo que ya está consolidado, que está posicionado y debería entonces poner allí y financiarlo. Porque nosotros somos una sociedad de cobro, administración y fiscalización. Nosotros no somos ni un sindicato ni somos una organización estatal. Bueno, ha sido muy interesante conversar con ustedes, por supuesto nos quedaron muchos temas pendientes, ojalá que en una próxima visita también podamos contar, cierto, con una entrevista para poder seguir ahondando estos temas que son tan interesantes y a ver si los volvemos a ver de nuevo. De todas maneras, ¿no? Y nos vamos a juntar con los músicos en un ratito más, con todos los músicos de acá, para saber su... Más de 50 socios tienen acá en la región. La idea, vamos a ver todas las muchas gracias. Y una pura cosita, si los músicos de Iquique no registran sus discos, si los músicos de Iquique no entran a scd.cl, al sitio scd.cl, ahí están todas las respuestas a las preguntas de los músicos, porque los músicos tienen que inscribirse, registrar sus discos para poder recoger, ¿cierto?, lo que ellos han sembrado. Bueno, entonces es necesario, ser proactivo en ese punto. Sí, la tarea de los músicos locales. Nano Acevedo, Carlos Corales, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ti, muy amable. Especial de prensa en Iquique Televisión, hoy día con los consejeros de la SCD, Carlos Corales y Nano Acevedo.